La música elegida tiene que ver un poco con un homenaje, si se quiere, ¿no? Y le eligió quien me acompaña en muchísimas lunas y me ha acompañado en muchísimas lunas a lo largo de este ciclo aquí en T5 Satelital, a quien me voy a saludar primeramente, porque juntos vamos a conversar con el invitado. Alberto Medina Méndez, ¿cómo te va? ¿Qué Gracias por el tal? tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias, Daniel. andamos? Sí, sí, homenaje a los 80 De, también. de gira casi artística, te diría todo, Sí, pero con mucho ya movimiento, ¿no? aterrizamos. Bueno, Y aterrizamos en el momento justo, me parece. ¿Sí? exactamente, ¿no? Cuando Exactamente. empieza un ciclo político nuevo. Y me parece que por eso es interesante conversar con nuestro invitado de hoy, con Jorge Simonetti, para analizar un poco esto que es un día que tiene condimentos institucionales y que de alguna manera también es una bisagra, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Daniel, gracias Alberto por invitarme. Ha sido una jornada muy especial desde todo punto de vista, ¿no? Si uno se dejara guiar por las redes, digo, por tanto comentario, en realidad, el que mira de afuera todo esto, Sí. dice, ¿qué pasa en este país verdaderamente? Porque están los que se expresaban a favor del gobierno anterior y se manifiesta, recién hablábamos un poco del odio con el doctor Abelenda, pero de unos y otros, ¿no? Porque esto es una cuestión que... Sí. Pero desde la parte política hay una transformación que se viene dando, que además se vienen dando cambios muy fuertes, lo hemos hablado muchas mañanas aquí en este canal, Alberto, muy fuertes en toda Latinoamérica, y habrá que ver cómo se acomoda nuevamente la Argentina, ¿no? Sí, los cambios que se dan en Latinoamérica por ahí no tienen un hilo conductor, porque primero se decía, bueno, que estaba el socialismo siglo XXI, que se estaba consolidando, después empezó a cambiar eso, empezaron a elegirse, digamos, mandatarios en América Latina de signo opuesto, llamémosle, entre comillas, y luego, bueno, ahora hay una especie de mix, ¿no? Argentina volvió nuevamente el kirchnerismo, y bueno, en Bolivia fue expulsado, entre comillas, también Evo Morales, y en Brasil tenemos un gobierno que puede llamarse de derecha, como les gusta a algunos describir. Y bueno, está un poco mezclada la cosa, ¿no? Pero lo cierto que es que acá en Argentina tenemos que tener presente que independientemente de la opinión de la gente y de la grieta que existe y es profunda, y yo creo que se sigue metiendo pico y pala allí, tenemos un gobierno por 4 años. ¿Qué viste en ese sentido, Jorge? Digamos, la escenografía, el montaje, siempre tiene una especie de liturgia el 10 de diciembre cuando hay un recambio presidencial, ¿no? Así es. Pero esto tenía otros condimentos, una mezcla de sectores expresando y manifestando su posición, no necesariamente los políticos, sino por ahí a veces los seguidores, pero la foto esa, ¿con qué te quedás de esa escenografía? Yo la foto de hoy, independientemente del tema de los seguidores, del público, de la hinchada, digamos, la foto de hoy es Alberto diciendo una cosa y con palabras, digamos, su mensaje, y por allí Cristina demostrando con su actitud otra, digamos, ¿no? Porque yo rescaté 3 cuestiones en el discurso de Alberto Fernández, el presidente. Uno, el tema del contrato social, un nuevo pacto social, dejar atrás la grieta, llamar a la concordia. Y la actitud contrastante de la propia Cristina, que la verdad que con una actitud bastante una actitud descomedida, diría yo, y una mirada un poco inyectada en cierto odio, digamos, saludó a quien es el presidente saliente y tiene que estar, un presidente democrático que tiene que estar allí por imperio de las normas constitucionales y las normas protocolares, pero que a su vez una persona que sacó más del 40% de los votos en la última elección y que pretende encabezar la oposición o por lo menos integrar la oposición. Y yo creo que el cerrar la grieta tiene que ver la gente, pero tiene que se mira mucho en los dirigentes, la gente que los representa. Si una de las partes tiene una actitud beligerante, sin duda que la grieta está muy lejos de cerrarse. Entonces por allí quizás eso marca la diferencia entre Alberto y Cristina, o que Alberto está en las palabras y Cristina en las decisiones. Eso habrá que ver y el tiempo dirá. Eso te iba a preguntar, ¿pensás que esa distancia o esa diferencia entre el discurso y la acción, o eventualmente la confirmación de que el discurso de Alberto Fernández es la línea de acción
¿la vamos a ver en las próximas semanas o habrá que esperar un poco más de tiempo, habida cuenta de cuestiones hasta diría yo operativas, ¿no? Recién empiezan los ministros, va a haber jura de funcionarios, va a haber funcionarios asumiendo en segundas líneas y terceras líneas durante un tiempo. ¿Pensás que la impronta esa se va a ver, no sé, mañana Yo mismo? creo que, no sé si mañana mismo, pero creo que Alberto va a ir consolidando su imagen por muchas razones. Primero porque tiene la lapicera. Y en un país presidencialista, como conversábamos, el que tiene la lapicera es un poquito el que corta el estofado, si quiere hacerlo. Y segundo, creo que Alberto es un tiempista, no te olvides que supo ubicarse en distintas posiciones aún a riesgo de parecer incoherente, un tiempista, ¿no? Y va a tener la lapicera a través del tiempo y va a ser el que va a tomar las decisiones. Yo creo que el compromiso fundamental de Alberto con Cristina es blindarla judicialmente, a ella y a sus hijos, a una costa de sacrificar al resto de la gente que está detenida o que está enjuiciada o procesada. Creo que ese blindaje judicial se va a comenzar a dar, no creo que se dé con, digamos así, sin crear normas de fondo, sin dictar leyes de fondo. Y esa ley de fondo está dado por muchas cosas, por la creación de tribunales, por el aumento de número de miembros, ya sea de la Cámara de Casación Federal Penal o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por división en salas, porque tanto la Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal por debajo de la Corte Suprema, como las decisiones de la Corte son un poco cierran el camino recursivo judicial. Entonces, poner a gente, si aumentamos los miembros, si dividimos en salas y le asignamos a una determinada sala la competencia para intervenir en estos casos, o sea que vos pensás que ahí, con los proyectos parlamentarios que aparezcan en estas próximas horas, en extraordinaria inclusive, yo creo que eso es así. podríamos tener un dato de eso. Yo creo que eso es así. Sobre todo yo tomé fuerza de esta idea al decirle que vamos a hacer una importante reforma judicial. No te olvides que en su oportunidad hubo el de la democratización de la justicia, que era nada más ni nada menos que elegir por el voto a los jueces, a los que iban a designar a los jueces. Lo que significa atar a la justicia al carro de algún partido. ¿A qué partido? Al que gane las elecciones, ¿no? Ese por un lado la democratización de la justicia. Por el otro lado hubieron también leyes que salieron creando, digamos, determinados fueros y determinadas salas, precisamente para poder designar una justicia amiga. El poder en general quiere una justicia amiga y la justicia en general, hablábamos acá fuera de micrófono, es un poder estratégico. ¿Cuál es la estrategia? Cuidar el propio cargo. Y la estrategia es darle palo al que se fue y estar bien con el que está. Que es peligrosísimo, ¿no? No quiero decir que todos los jueces sean así, no todos los jueces son así, porque yo conozco la justicia y no todos los jueces son así, pero en general, sobre todo en la justicia federal, hubo un comportamiento de este tipo, lo que se llama Comodoro Pi, hubo un comportamiento que hizo pensar en todo esto y que hace que hoy la justicia sea el poder más sospechado y que tiene menos confiabilidad. Así que yo creo que están diseñados los caminos, a Zanini lo pone como procurador, están diseñados los caminos legales y judiciales como para ir, no va a ser sencillo igual, pero como para ir construyendo el edificio, si se me permite la expresión, de la impunidad de estas causas. No sé si la impunidad, por lo menos el de o patear para adelante o que entre todo en un cono de oscuridad y sombra que en definitiva no se resuelva nada. Ahora, yo tengo una pregunta y casi le diría vale para ambos, porque en esto que decís, Jorge, más allá de que comparto con vos que en este país quien tiene la lapicera, quien tiene la virome es quien decide,
y uno no le quita méritos al presidente electo y no le quita méritos a lo que hace Fernández y lo que me parece empieza a intentar transmitir con algunas imágenes, incluso con algunos elementos desde la llegada y la forma en que llegó, trata de mostrarnos cosas y construir su propio espacio en la mente de muchas personas. Pero digo, ¿quién pensó todo esto? ¿Quién dijo sos vos? Porque si la persona que dijo sos vos es Cristina, ¿verdaderamente el único objetivo será blindarla y Cristina entregará el resto a futuro? Políticamente, porque yo quiero entrar en otro terreno, ¿no? Sí, políticamente. Cristina ya tuvo sus malas experiencias de las malas decisiones que tomó en el 2015. Si bien designó como candidato al que más posibilidades tenía, pero le sacó total y absolutamente el apoyo. Tanto es así que como candidato a gobernador puso a alguien que es un piantaboto total como Aníbal Fernández y por eso perdió. Y ahora no es simplemente ganar o perder una elección, está en juego la libertad de ella y de sus hijos, sobre todo de su hija que no tiene fueros. Entonces había que jugar a seguro, no contaba el capricho, había que diseñar bien. Y diseñar bien significaba incorporar a alguien que sumara votos a los votos propios de Cristina. Yo creo que hay que hacer un agregado ahí también, Jorge, porque hay un hábito, los argentinos tenemos este hábito de analizar la política como si fuese una foto estática, ¿no? Y sí, es cierto lo que vos decís, ¿será que la persona que toma la decisión, en este caso Cristina, lo pone a él como candidato a presidente, de alguna manera la que le garantiza un piso electoral gigante, digamos? Pero también al mismo tiempo un límite, o sea, es un piso electoral muy grande sin el cual no se puede ganar, pero también un voto que tiene un techo, ¿no? Y ahí hay que hacer un poco de historia. Tal vez lo más parecido que tenemos a esto es cuando Duhalde decide que Néstor Kirchner es candidato a presidente de la Nación. Néstor Kirchner era un gobernador de provincia sin ningún predicamento. Claramente había muchos dirigentes del peronismo mejor posicionados. De hecho, cuenta la historia que el tercer candidato que eligió Duhalde, digamos, después de haberle ofrecido a De la Sota y a Reutemann, y fue presidente, ¿sí? Y empezó, ¿con quién empezó? Con todos los ministros de Duhalde. Aníbal Fernández, Ginés González García, eran todos los ministros prestados, Labaña, eran todos los ministros de Duhalde. Y gobernó 2 años con esos ministros. Hasta que el que tiene la lapicera construye poder y empieza a generar un espacio en el que la próxima lista de candidatos a diputados nacionales y a senadores nacionales, no sé si los va a elegir Cristina. Es decir, hay una pequeña diferencia. Un cambio, ¿no? Yo coincido contigo y yo, conforme a la pregunta que él hizo hoy, creo que va a ir lentamente sumando poder. No creo que lo haga de golpe mañana. Lentamente va a ir sumando poder. Pero hay una diferencia con lo que sucedió en su oportunidad con Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner ya mostraba sus uñas siendo gobernador. Era un gobernador al que le gustaba mucho el poder y quería seguir avanzando. Acá estamos frente a un monje negro. Acá estamos frente a un monje negro, efectivamente, pero que creo hábil en jugar sus cartas también. Y en su oportunidad él construyó poder en Santa Cruz, y amplió el Superior Tribunal, hizo sacar una norma para que le permitiera sacar la reelección indefinida, y sí, empezó a construir poder y iba a ser eterno en Santa Cruz hasta que le vino la oportunidad presidencial, que sin Duhalde no hubiera tenido. Pero apenas salió del regazo de Duhalde, rápidamente construyó poder y de una manera que nadie preveía, con el setentismo que lo sentó en su regazo, y construyó un poder que hoy se constituye. Yo creo que hoy el dato principal es el kirchnerismo, no el peronismo. El dato principal es el kirchnerismo, se me ocurre a mí. No busco respuestas ingenuas, pero digo, tiene también Duhalde, que ya lo que lo habías mencionado, tiene que también Fernández en este momento, o está ante una oportunidad importante, no solamente para él, sino para todo el arco político, digo, para que la política como tal, hoy hablábamos con el invitado anterior y él me decía, me parece que lo que está volviendo en realidad es la política, si pudiera uno comparar o trazar marcar una diferencia entre
la empresa, el CEO y lo que históricamente ha sido el político. Digo, es una oportunidad para él y para la política lo que pase de aquí en adelante. Y digo, no nos quedemos con respuestas superficiales y de grandes deseos que podamos tener con los argentinos. Lo que ves vos verdaderamente, más allá de este punto que me parece que es clave. Mira, acá hay una cuestión que es casi incompatible, que es que avancen las causas contra Cristina y que Fernández pueda consolidar su poder. Cristina no va a quedar tranquila si es que las causas comienzan a quedarse en un segundo plano, empieza a obtener resoluciones favorables o por lo menos las causas queden en un cono de oscuridad. No lo va a dejar tranquilo a Fernández y Fernández tampoco va a quedar tranquilo porque tiene un kirchnerismo puro y duro también que va a presionar mucho y fuerte. Es decir, para Fernández, para que Fernández crezca en su figura, es mejor que Cristina empiece a salir de la mira del Poder Judicial, cosa que es muy complicado y difícil también. Para Argentina, ¿qué le conviene? Y tener un presidente que gobierne. Fernández es un tipo inteligente, una persona inteligente. No en balde fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, hizo un tipo interesante políticamente hablando, un tipo inteligente, pero ¿cuánto de esa inteligencia va a poder poner de su criterio, digamos, en la medida que pase el tiempo, teniendo a Cristina detrás sin sus problemas solucionados? Sí, y hay que agregarle, me parece, un dato también a eso, Daniel. El contexto, o sea, uno habla de estas cuestiones que son clave, ¿no? Cómo va a moverse la política, el debate, la discusión, los temas que tienen que ver con la libertad de expresión, que son un poco los estigmas del kirchnerismo, ¿no? El autoritarismo, uno de los pocos gobiernos, además de Venezuela, que queda en la centroizquierda, si querés llamarle, después de este nuevo reparto de los juegos en América Latina, salvo Venezuela y Argentina, el resto de los países quedan como medio corridos. Pero hay un dato que no es menor. La situación de la economía argentina es una situación grave. Sí. Y el presidente va a tener que lidiar con eso también, no como un tema secundario, sino como un tema principal. ¿No? Pero eso no es una oportunidad para Fernández. Sí, por supuesto. Digo, dejar la mirada de la gente donde va a estar puesta. En la cuestión económica. En la cuestión económica. La cuestión económica y en los estigmas que tienen que ver con esto, ¿no? Sí, muy interesante, pero vos dijiste si no es una oportunidad, efectivamente. Yo creo que es una oportunidad porque si en economía el presidente anterior le hubiera dejado la vara alta al presidente que sigue, sí que es un problema mantenerla. Pero yo francamente creo que Macri en materia económica le dejó la vara bastante baja. Así que lo poco que puede hacer es... Va a sonar a mucho. Exacto, va a consolidar su figura, pero los problemas son graves, porque acá hay problemas, Alberto tal vez en eso puede hablar con mucho mayor propiedad, pero creo que hay problemas que son muy clave y que son difíciles de resolver, como ser bajar el gasto del Estado, el déficit fiscal, que es lo que generalmente está presionando sobre todas las otras cuestiones. Un déficit casi no manejable requiere la maquinita y requiere los préstamos y todo eso va presionando con la inflación, va presionando con los movimientos sociales, con un montón de cosas y bueno, ¿cómo se soluciona eso? Estar en el medio por allí no resulta la solución, ¿eh? Sí, yo creo que hay un elemento que también está menospreciado en la política porque no es fácil representarlo, ¿no? Pero el poder de los gobernadores en la Argentina es fuerte. El poder territorial de los gobernadores, la potencia de los gobernadores. A ver, podemos hacer nombres si querés, ¿no? O sea, Gildo Infran gobernó con Néstor, con Cristina, con Macri y con Alberto. Y es el mismo gobernador. Es decir, que cambian los presidentes, pero el poder político territorial vuelve a estar en el lugar en el que está. Y entonces esos actores no son menores, porque además tienen control territorial político, tienen que administrar su provincia, en general administran diputados y senadores. A mí, yo me río a veces cuando veo el análisis político medio superficial de los senadores de Cristina y los senadores de Alberto. Más o menos, digamos. O sea, no es tan fácil y no es tan lineal la cosa, ¿no? Ahí hay un montón de actores en el medio que juegan sus juegos, porque si no, ¿cómo explicaba vos las leyes que conseguía Macri que la aprueben? Si eran kirchneristas o no kirchneristas. Y Alberto, vos estás diciendo un tema que es clave, la importancia de los gobernadores. Pero eso está todo ya cerrado. Sea el presidente
de un signo opuesto, o sea, el Los gobernadores gobernador necesitan negocia trabajar. sus legisladores con el excedente que manejan los presidentes para entregárselo a las provincias, que le dan los votos en la legislatura. Eso fue ¿Será? y con este sistema que tenemos será. O sea que yo estudié bastante este tema en un libro que estoy escribiendo y evidentemente se tiene cerrado el esquema, sobre todo el kirchnerismo estuvo cerrado porque aumentó la cantidad de dinero de libre disponibilidad, no aquel que se asigna de la coparticipación automática, sino de libre disponibilidad del presidente, que es el que tiene para negociar. Entonces los gobernadores vienen al pie. ¿Cuál es el elemento de negociación? Los votos de diputados y senadores. Y normalmente los diputados y senadores en general le deben digamos, sus carreras políticas a los gobernadores. Entonces un poco es un círculo o es un mecanismo que está bastante aceitado y que posibilita que ya sea con presidente como Macri o como del mismo palo, que todo funciona aceitadamente. Te digo más, en la época de Cristina los gobernadores se sentaban a escucharle sus peroratas, digamos, de la cadena, aplaudiendo, y qué problema tenía. Y con Macri obtuvo leyes por la vía de los dineros que... Sí, de los votos de los senadores peronistas de la misma provincia que le votaban las leyes a Cristina. Digo, Exacto. este es un poder que no hay que menospreciar y cuando uno trata de leer un poco entre líneas el discurso de Alberto Fernández hay mucho de eso, ¿no? O sea, si vos mirás un poco el discurso, lo nombra más Alfonsín que a Perón, ¿sí? Sí, sin duda. Habla mucho de los gobernadores. Está un poco ahí pensado el andamiaje de lo que podría ser los votos necesarios en el Congreso, ¿no? O sea, Claro. inclusive el radicalismo, ¿sí? Yo te pregunto, Alberto, ¿dónde crees que cuando empiece a construir su propio poder, cuando va construyendo su propio poder, Alberto, ¿dónde va a ser su base? No va a ser su base en el kirchnerismo puro. Necesita el peronismo. Claro, el peronismo. ortodoxo. Y el peronismo están los gobernadores. Hoy empezó a ahorrar y fue en su auto. Y digo, hasta esas señales parecía que venían bajando. En serio, mirándolo desde afuera había Sí, gente es un que... gesto. Es un gesto. Hay es que, un hay gesto. que ver cómo sigue esa historia. Lo que viene para vos es... Lo que viene, yo creo, la verdad que el tema de la grieta verdaderamente es preocupante y de los dos lados, porque es hasta desagradable. ¿Crees que Te no digo, va a haber forma de...? está muy interiorizada por la gente, y no solo por los kirchneristas, por los antikirchneristas. Es impresionante cómo y yo creo que la actitud de Cristina hoy fue un pico y pala para profundizar la grieta, y entonces va a ser bastante difícil superar esto. Alberto es un tipo que está en condiciones por su personalidad de que pueda superarse, pero si la tiene a Cristina respirándole la nuca y no se le resuelven sus problemas judiciales, creo que la grieta va a quedar bastante lejana, ¿no?, de superar. Doctor Jorge Simonetti, muchísimas gracias por esta primera visita a la Luna. Mira que el año que viene seguimos y te vamos a tener de seguido. Bueno, ¿Eh? gracias por En la serio, invitación y gracias. realmente te felicito por el programa. Gracias por el tiempo. Gracias. Alberto, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Alberto, vos no sos el Alberto. No, soy el mismo. Alberto. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche, que la pasen muy bien. Gracias por estar en T5 Satelital, en que es el canal federal. Mediante mañana a partir de las 11 de la noche volvemos a encontrarnos aquí para ver juntos, para quedarnos juntos mirando la luna. Chao, hasta mañana.